aquí en la Iglesia Vida Eterna de Rockford, Illinois, y te damos la cordial bienvenida a esta programación el día de hoy, domingo, agosto 16 del 2020. Hoy vamos a tener un servicio muy especial. Seguimos avanzando aquí con nuestra serie de hombres y mujeres de fe. Así que espero que te goces allí en casita y disfrutes este día en presencia de tus seres queridos. Que Dios te bendiga. Bueno, continuamos con nuestra serie de hombres y mujeres de fe. El día de hoy vamos a estar hablando de un hombre de fe llamado Samuel. Y el tema de hoy se titula Samuel, un hombre ejemplar. Y está basado en el versículo de Hebreos capítulo 11, del 32 al 34. Y vamos a ver la historia también de Samuel, en Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento. Así que espero que nos acompañes en toda esta serie que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas. La semana pasada hablábamos también de otro hombre de fe llamado Sansón, que tenía una fuerza sobrenatural, ¿verdad? De parte de Dios. Veíamos también que esa fuerza no era de él, sino que era Dios que se la daba cada vez que él oraba, ¿verdad? Y Dios venía, el Espíritu Santo de Dios venía sobre él y le daba esa fuerza sobrenatural para vencer a sus enemigos, ¿verdad? Y vimos también la vida de Sansón, cómo él fue decayendo, poco a poco se fue quebrantando ese pacto que había hecho con Dios, pero al final vemos que Sansón oró a Dios. En sus últimos momentos le pidió fuerza, una última oportunidad a Dios, y Dios estaba ahí dispuesto a ayudar a Sansón. Ahí estaba Dios dispuesto a socorrerlo, a darle nuevas fuerzas. Y dice la Escritura que Sansón echó abajo las murallas, los muros que detenían el edificio, y murió junto con muchos filisteos, casi 7,000 filisteos que estaban ahí. Dice la Escritura que mató más filisteos a la hora de su muerte que los que había matado en toda su vida, ¿verdad? Y así murió Sansón. Dios le dio una oportunidad, y por eso es que está en el libro de la fe también en Hebreos 11, ¿verdad? Como un campeón de fe, porque creyó en Dios, que Dios le podía dar esas fuerzas que necesitaba. Amén. ¿Verdad? Y hoy vamos a ver acerca de otro hombre de Dios llamado Samuel. Vamos a leer la Escritura. Quiero que me acompañes aquí al versículo de Hebreos 11:32. ¿Sí? En la Escritura dice así, Hebreos 11:32, dice la Escritura: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra que nos da fuerza, nos anima, nos da fe, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias por estos hombres y mujeres de fe, Señor, que conquistaron reinos, Señor, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos, llamas de fuego y escaparon a morir de a filo de espada, que lo entregaron todo por ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú les diste la fuerza, tú les diste la fe, y su debilidad se convirtió en fortaleza, Señor, a tal punto que hicieron huir a poderosos ejércitos en batalla, y tú les diste la victoria, Señor, porque confiaron en ti. Te damos gracias, Señor, que podamos seguir aprendiendo acerca de estos hombres de fe que tú nos has dejado en tu preciosa palabra, la Biblia. Te damos gracias. Bendice esta palabra que vamos a compartir hoy, este servicio, y a cada uno de mis hermanos y amigos que nos están viendo ahí en casita por medio de Facebook y YouTube. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a trasladarnos al libro de Primera de Samuel, y vamos a ir a conocer un poquito de la historia de este personaje llamado Samuel. Entonces nos vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3, ¿sí? ¿Ya lo tienes? Dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos aquí que Dios
llama a Samuel para ser su profeta. Aproximadamente tenía ya casi 12 años, no sabemos con exactitud, pero un día estaba él durmiendo, dice la escritura que él estaba durmiendo en el templo, porque su madre había estado orando por años y años. Su madre se llamaba Ana, por un hijo, ella era estéril, y un día ella orando, porque tenía mucha aflicción en su corazón, le pidió a Dios que le diera un hijo, y si era su deseo y tenía un hijo, ella lo iba a dedicar al Señor, ¿verdad? Para que le sirviera toda su vida. Y así fue, Dios le concedió el deseo de su corazón a esa madre que oró, ¿verdad? Con fe. Dios le dio un hijo varón y le puso por nombre Samuel, y ella lo llevó al templo, desde entonces Samuel servía al Señor junto con el sacerdote Elí. Pero dice la escritura que en esos tiempos, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos, ¿sí? Y las visiones eran poco comunes, o sea, no se escuchaba que Dios le hablara a algún profeta. Entonces Dios levanta a Samuel y lo llama en medio de la noche. Dice la escritura que él le llamó 3 veces, le dijo Samuel, Samuel, y él pensaba que era Elí quien estaba llamándole, ¿verdad? Iba corriendo, ¿me llamaste?, le decía Elí, y Elí le decía, no, yo no te he llamado. A la tercera vez Elí le dijo, si vuelves a escuchar la voz que te dice Samuel, Samuel, dile, habla que tu siervo escucha. Y así lo dijo Samuel, y el Señor dice que le habló a Samuel y le dijo que él iba a ser un profeta, ¿sí? Y dice la escritura aquí, vamos a ver a Samuel, cómo Dios lo bendijo y le habló en toda su vida. Él se convirtió en un profeta de Dios, de Israel, ¿sí? Así que le dijo ese día en la noche, le dijo Samuel, 1 Samuel capítulo 3, vamos a leer el versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él, dice, ¿verdad? Él no conocía la voz de Dios, que era quien estaba hablando. Pero ¿sabes una cosa? Vemos algo interesante aquí, que Samuel no conocía la voz de Dios, pero Dios sí conocía a Samuel, ¿sí? Lo había escogido desde que estaba, antes de que naciera, desde que estaba en el vientre de su madre, para que él fuera el próximo juez y profeta y sacerdote de Israel, ¿sí? Así que Dios había desechado ya al sacerdote Elí, ¿sí? Y a sus hijos, porque hacían lo malo delante de Dios. Así que Dios no pasó por alto los pecados de Elí y sus hijos, ¿verdad? Y puso a Samuel como el próximo sacerdote que iba a gobernar a Israel, el próximo juez, ¿verdad? Samuel fue el último juez que gobernó Israel cuando estaba en un periodo de teocracia, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo pasó de ser un periodo de teocracia, donde Dios era el que gobernaba, ¿verdad? A un periodo de los reyes, ¿sí? De la monarquía, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí que Samuel fue confirmado como profeta. Vamos a ver ahí, y quiero que me acompañes. Vamos aquí a 1 Samuel capítulo 3, vamos a leer versículos 19 al 21. Y dice así la palabra de Dios, dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndosele a Samuel en Silo y le daba mensajes a Samuel ahí en el tabernáculo, dice, ¿verdad? Así que Samuel fue confirmado como profeta de Dios. ¿Cuál era la señal de un profeta de Dios? Bueno, era que si el profeta hablaba de parte de Dios y decía, Dios ha hablado y Dios dice esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, si no se cumplía lo que el profeta había dicho, quería decir que era un falso profeta y era condenado a muerte, ¿verdad? A morir hasta apedreado, si era posible, ¿verdad? Porque era considerado un falso profeta. Pero vemos aquí que dice la escritura que todo lo que Samuel decía de parte de Dios se cumplía,
Sí, entonces esa fue una señal de la confirmación de que Dios había llamado a Samuel, porque habíamos leído anteriormente que los mensajes y las profecías escaseaban en esos días, según el capítulo 3, versículo 1, que leímos anteriormente. ¿Sí? Así que el Señor siguió apareciéndosele a Samuel y le daba los mensajes a Samuel para que él posteriormente se los dijera al pueblo, ¿sí? Porque el pueblo estaba apartado de Dios, el pueblo se había alejado, estaba adorando otros dioses, ¿sí? Y como vimos en todo el libro de los jueces, que cuando pasaba eso venía castigo de parte de Dios, los entregaba a estos pueblos que los gobernaban, que eran mucho más numerosos que ellos y más fuertes. Y Dios permitía que estos pueblos los conquistaran y los sometieran a que ellos los gobernaran y los mantuvieran con mucha aflicción durante mucho tiempo. En este caso eran los filisteos los que estaban acosando al pueblo de Dios. Sansón, vimos la semana pasada que empezó a liberar al pueblo de los filisteos, pero estos filisteos se levantaron y siguieron todavía haciéndole la vida imposible al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí que Samuel estaba recibiendo los mensajes de parte de Dios, estaba siendo confirmado como un profeta. Vamos a ver que el día de hoy yo quiero leerte una escritura para que veas cómo nos habla Dios hoy en día, ¿sí? Vamos a ver aquí que quiero que me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Vamos a leer aquí en 2 de Pedro y te voy a leer la versión Reina Valera del 60. Dice aquí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos aquí que tenemos la palabra profética más segura el día de hoy. ¿Cómo nos habla Dios el día de hoy? Bueno, nos habla a través de su hermosa palabra. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Bueno, lee la Biblia todos los días en oración y vas a ver cómo Dios habla a tu corazón hoy en día. Dios se comunica ahora a nosotros a través de su palabra. Nos ha dejado toda la profecía que nosotros queremos saber. Dios usó a muchos hombres en diferentes épocas y en diferentes lugares, hablaban diferente idioma, fueron inspirados por el Espíritu Santo quienes escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. No fue inspiración propia de ellos como inspiración humana, sino que estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Así que amén. Vamos a ver aquí entonces que Samuel tuvo una vida ejemplar, ¿sí? No solo fue profeta, también fue juez de Israel, ¿sí? Entonces, hoy en día existen muchas personas, muchas vidas que nosotros deberían ser un verdadero ejemplo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Tenemos que ser ejemplo hacia las demás y modelo hacia las demás personas, ¿sí? Que ellos vean en nosotros un buen ejemplo como hijos de Dios, como cristianos. Nosotros hoy día tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón, y en la Biblia encontramos también, vemos que cómo Dios les hablaba a estos hombres de fe, ¿verdad? Y los usaba para un propósito específico. Así que, y Dios nos sigue hablando el día de hoy a través de su palabra. ¿Sí? Yo quisiera preguntarte, ¿hay alguna persona que tú admiras por sus logros o por llevar una vida ejemplar? ¿A quién tú admiras? ¿Sí? Puede ser a tu papá, a tu mamá, a algún presidente, alguna persona famosa que tú admiras por sus logros. Pero bueno, muchos quisieran ser como esa persona, ¿verdad? Y vemos aquí también a un hombre ejemplar, como fue Samuel. Él no solo fue profeta, sino también fue un juez. Vemos aquí que en 1 Samuel 7, 3, 4, vamos a ver aquí que él también fue un juez de Israel,
Sí, vamos a leer aquí que entonces dice, Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor, entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Señor. Esa es la labor que hace un juez, ¿sí? Venía como hombre de Dios a decirle al pueblo que se arrepintieran, que volvieran sus caminos al Dios verdadero, ¿sí? Que se pusieran a cuentas con Dios. Ese era el objetivo. Dios le hablaba al juez, y en este caso Samuel, y le decía, que dile al pueblo de Dios que dejen la idolatría, que dejen de adorar a las imágenes de Acera, a esos dioses ajenos, ¿verdad? De las imágenes de Astarot, y que tomen la determinación, ¿sí? Firme de obedecer al Señor, y así lo hicieron ellos. Entonces el Señor los va a rescatar de los filisteos. Cuando venía arrepentimiento de parte de Dios, vemos ahí que entonces Dios traía libertad, Dios traía restauración al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando ellos se arrepentían y se volvían al Dios verdadero. Así que los israelitas dice que se deshicieron de todas las imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Dios, porque ellos habían caído en la idolatría. Entonces Samuel los confrontó con su pecado y les dijo, la única manera en que Dios los va a librar de estos filisteos es si ustedes se arrepienten y dejan de adorar a otros dioses y se vuelven al único Dios verdadero, al Señor. Entonces así lo hicieron, gracias a Dios, porque ellos tuvieron convicción de pecado. Entonces yo quisiera preguntarte hoy, ¿hay algo que tú estás adorando más que a Dios, que te está convirtiendo en un ídolo en tu vida? Sí, reflexiona en eso, ¿verdad? Puede ser el amor al dinero, dice que es el principio de todos los males, ¿verdad? Puede ser el amor a tus posesiones, puede ser el amor a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus bienes materiales, qué sé yo. Nada puede ocupar el honor y el lugar que solo Dios merece. Así que si hay algo que te está apartando del Señor, que te está tomando mucho tiempo, es hora de que reflexiones y que busques a Dios verdadero, que te arrepientas y le pidas perdón, que el Señor está ahí dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Así que vamos a ver entonces cómo también Samuel no solo fue juez de Israel, sino también fue un sacerdote. Veamos aquí, 1 Samuel 7, 8, 9, dice la escritura así, que no dejes del pueblo de Dios, de Israel le pidió a Samuel y le dice, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera al Señor. Y rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. 1 Samuel 7, 8, 9. Entonces esa era la función del sacerdote, ¿sí? Presentar los sacrificios delante de Dios, ¿sí? La función del profeta era decirles lo que estaba mal y lo que les iba a pasar al pueblo de Dios si no se arrepentían. La función del juez era traer arrepentimiento al pueblo y ayudarles a que vencieran a sus enemigos, ser un líder, ¿sí? Un libertador. Y la función del sacerdote era presentar las ofrendas al Señor por los pecados del pueblo, incluyéndose por él mismo también, ¿verdad? Entonces en ese tiempo ellos presentaban un corderito y lo ofrecían en holocausto al Señor, lo quemaban en incienso y subía como ese olor fragante delante de Dios, y reconocían sus pecados y encomendaban al Señor la batalla, la guerra que iban a enfrentarse. El pueblo de Israel tenía miedo de los filisteos porque era un ejército enorme, armado de carros de guerra, de lanzas, de escudos. Hablábamos la semana pasada que los filisteos eran diestros en el hierro, ¿verdad? Ellos manejaban todo lo que era hierro y se caracterizaban por eso, era un ejército poderoso. Pero Dios estaba de parte de Israel y les ayudaba a vencer a los filisteos, no con fuerzas humanas, sino era Dios mismo peleando por Israel. Dice la escritura que se oyó una fuerte voz en el cielo que
que los filisteos se tuvieron miedo, se confundieron y perdieron la batalla. Y Samuel entonces ofreció el holocausto al Señor, y el pueblo de Israel obtuvieron la victoria, ¿sí? Dice aquí que los hombres de Israel persiguieron a los filisteos hasta Mizpa, hasta un lugar abajo en Bet-Car, matándolos a lo largo del camino. O sea, huyeron los filisteos delante del pueblo de Dios, ¿sí? Luego Samuel tomó una piedra grande, dice, vamos a ver aquí el segundo versículo, 1 Samuel 7:12. Quiero que me acompañes ahí, estamos aquí leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí que el versículo 12, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Mira qué preciosa palabra. Podemos nosotros ver en nuestro pasado cómo ha sido nuestra vida, y podemos decir juntamente con Samuel y el pueblo de Dios, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Dios nos ha rescatado. Pensemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído, de la vida que teníamos antes de conocer al Señor, ¿sí? De todo lo que hacíamos, los pecados que Dios nos perdonó, y quizá ahorita podríamos estar hasta muertos ya, ¿verdad? Porque andábamos en una vida desordenada, separados de Dios, ¿sí? Viviendo una vida vacía, ¿sí? Sin propósito, ¿sí? Y recordemos de dónde Dios nos ha sacado y de todos los peligros que Dios nos ha librado. Y démosle gracias al Señor, porque por su misericordia y su gracia estamos hoy en día donde estamos, ¿sí? Si tenemos salud, si tenemos un lugar donde vivir, si tenemos un trabajo, seamos agradecidos al Señor. Hay mucha gente que no tiene salud, no tiene trabajo, ¿sí? No tiene ni siquiera qué comer, ¿sí? Y entonces es tiempo para que nosotros agradezcamos al Señor y nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos al Dios verdadero. Porque Dios dice en la Escritura que anda buscando adoradores, que le busquen en espíritu y en verdad. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido. Y quiero leerte un salmo que me gusta mucho. Es un salmo que está aquí en la palabra de Dios, el Salmo 103. Vamos a leer del verso 1 al 8 y voy a leer la versión Reina Valera. Dice, este es un salmo que compuso el rey David. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, ¿sí? No olvides ninguno de sus beneficios que el Señor te ha dado, ¿sí? Y él también dice el Salmo que es el que sana todas nuestras dolencias, ¿sí? El Señor no solo nos perdona, sino nos sana de todas nuestras dolencias. Si tú estás enfermo, si tú estás pasando por alguna dolencia, por alguna situación difícil, pídele al Señor que Él te rescate, que te libre de esa angustia, que sane esa dolencia que te ha estado afligiendo por mucho tiempo. Dice la Escritura que Él es el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira qué precioso, ¿verdad? El Señor nos da nuevas fuerzas, nos da salud, perdona nuestros pecados. Tenemos mucho por qué agradecerle al Señor y ser agradecido. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es la exhortación que la Escritura nos da el día de hoy. Muy bien, así que vamos a ver también que Samuel unge a Saúl como rey, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, en 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 1, dice, Samuel unge a Saúl como rey. Entonces Saúl tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó a Saúl y le dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. ¿Sí? Así que
Samuel no quería, ¿verdad? Él estaba muy enojado porque el pueblo había pedido un rey, ¿sí? Quería ser como las otras naciones, como los otros pueblos, ¿sí? Que tenían rey. Ya no quería que Dios fuera su rey, su gobernador. Querían tener un rey físico que los gobernara, ¿sí? Y Samuel le dijo, ¿para qué quieren un rey? Si ustedes, si van a querer un rey y viene un rey, van a tener que trabajar para ese rey, van a tener que darle de parte de sus cosechas, pagar tributo, ¿sí? Van a tener que alimentarlo a él, a sus generales, ¿sí? Y van a estar obligados a arar la tierra y darles de sus cultivos al rey. Tomará aparte de eso a sus hijas, les dijo, y las obligará a cocinar y a hornear y a ofrecer perfumes para el rey. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, de sus viñedos, de sus huertos, de sus olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima de parte de sus granos y se la tendrán que dar como tributo al rey para mantenerlo. Les exigirá la décima parte también de sus rebaños, no solo de sus cultivos, sino también de sus rebaños. Pero sin embargo el pueblo dice que se negó a escuchar la voz de Samuel. Y dijeron ellos, nuestro deseo es que seamos como las otras naciones que nos rodean, que el rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le dijo al Señor lo que el pueblo quería. Y vemos aquí en el capítulo 8 de 1 de Samuel, versículo 22, que el Señor respondió y le dijo, haz lo que te piden, dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los despidió al pueblo, y Dios escogió a Saúl. Dice la escritura que Saúl era físicamente era bien parecido y era bien alto, ¿sí? Era de hermoso parecer, que no había otro hombre en Israel más alto que él, ¿sí? Tenía un buen físico, pero dice la escritura, ¿verdad? Conforme vemos la vida de Saúl, que no tenía un corazón recto delante de Dios, cometió muchos errores, ¿verdad? Le costó muy caro a Israel haber elegido a Saúl como su rey, ¿sí? Y vemos también que otra de las funciones del sacerdote era también ungir a los reyes, y no solo ungió a Saúl como rey, sino que vemos aquí que también ungió a David como rey, ¿sí? Entonces, vemos aquí, vamos a ir a 1 Samuel 16:7, más adelantito, vamos a ver cómo Dios se buscó a otro rey, porque Saúl no obedeció al Señor, y Dios se buscó a otro hombre conforme a su corazón. Dice así, 1 Samuel 16:7, dice así, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón, ¿sí? Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, ¿sí? Y a ungir al próximo rey de Israel, porque ya Saúl había sido desechado, ya había Saúl no obedecido, había querido tomar las funciones del sacerdote, había ofrecido holocausto, cosa que no era su función, sino que un rey no podía ofrecer el holocausto, el sacrificio a Dios, sino era función del sacerdote. Otra cosa es que Dios le había mandado a Saúl a que peleara contra Elimelec y que destruyera todo, porque era gente muy mala, ¿sí? Pero Saúl no obedeció, dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado. Entonces ahí también falló Saúl, porque Samuel lo confrontó y le dijo, Dios, ¿se agrada más Dios de los sacrificios que tú le puedas ofrecer a Dios o de la obediencia? ¿Sí? Para Dios es más importante nuestra obediencia, no tantas cosas que nosotros podamos hacer para Dios, nuestros sacrificios o el servicio que podamos dar a Dios. Dios quiere un corazón obediente, ¿sí? Que cumpla su palabra, ¿sí? Que le obedezca. Para Dios es más importante eso que muchas cosas que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Lo más importante es nuestra obediencia. Así que el Señor mira el corazón, no ve lo que el hombre ve, porque Samuel se había equivocado, pensó que Eliab, el hermano mayor de Samuel, iba a ser el próximo rey de Israel.
Pero no es así. Ninguno de los 7 hermanos de David era el que Dios había escogido, sino al pastor de ovejas, el que estaba ya pastoreando las ovejas, al dulce cantor, al poeta, al salmista. Dios había buscado un hombre, dice la escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Dios no ve lo que ve el hombre, porque el hombre, nosotros vemos lo de afuera, lo externo, a su parecer. Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer, porque el hombre pues mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, amén. Dios había visto el corazón de David. Dice la escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? El dulce cantor, el profeta, el guerrero. Y David se convirtió en uno de los mejores reyes que haya tenido Israel. Gobernó por 40 años, ¿sí? Y peleó muchas batallas y Dios lo libró de todo eso. Y Samuel lo ungió. Sí, esa era otra función del sacerdote, ungir con aceite al próximo rey de Israel, ¿sí? Dios no se equivoca. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios sabe que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes también, ¿sí? Así que nuestra función hoy en día es de orar por nuestro presidente, orar por los futuros presidentes de esta nación, ¿sí? Eso es lo que Dios nos manda hacer, porque si están ahí es porque Dios los ha puesto con un propósito, ¿sí? Y van a estar ahí hasta que Dios diga. Así que Samuel como sacerdote ora al pueblo de Dios. 1 Samuel 7, 8, 9, vemos aquí que Samuel como sacerdote ora a Dios, ¿sí? Y él ungió también al próximo rey de Israel. También otra función del sacerdote era ofrecer sacrificios como ofrenda al Señor. Y les recuerda a Dios, al pueblo de Israel, les recordó la fidelidad de Dios, ¿sí? Y también ungió a Saúl como rey y a David. Ahora vamos a ver en los últimos días de Samuel, cómo Samuel pide ser evaluado. Ya había pasado muchos años en que Samuel había gobernado, había sido juez, profeta, sacerdote y juez de Israel. Y ahora en 1 Samuel 12, 3 al 4, vamos a rezar un poquito por acá. Samuel pide ser evaluado, ¿sí? Ahora él está pidiendo al pueblo, ya se está despidiendo en un discurso de despedida y le dice, ahora testifiquen contra mí, ¿sí? En presencia del Señor y ante su ungido, que era David. ¿A quién le he robado un buey o un burro? Pregunta Samuel. ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Dígamelo, dijo Samuel, y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. O sea, Samuel estaba pidiendo que lo evaluaran, que examinaran su vida. Desde su niñez había servido al Señor en el templo y nunca dice que él estafó a nadie, nunca habló soborno, ni pidió soborno, nunca habló palabras ni mentira, siempre anduvo en rectitud delante de Dios y de los hombres. En otras palabras, Samuel mantuvo una vida intachable, ¿sí? Muy pocas personas conocemos hoy en día que tienen una vida intachable, que no se les pueda decir nada que tenga algo malo en su vida. ¿Cuántos gobernantes vemos hoy en día, verdad? Presidentes, gobernantes, alcaldes, gente del gobierno que sirve, que trabaja por un tiempo, ¿verdad? Parece que todo está bien, o de repente empiezan a salir cositas por ahí, ¿verdad? Que recibió soborno, o que hizo una mala jugada, y entonces empiezan a sacarle sus trapitos al sol, ¿verdad? Tal vez muchas veces ya ha terminado su mandato, y después resulta que la justicia lo anda persiguiendo porque robó dinero, ¿verdad? O estafó a alguna persona, o hizo malos negocios,
abusó de su autoridad, ¿sí? Y entonces por eso ahora es juzgado y es condenado a la cárcel, ¿verdad? A pagar por todos sus delitos. Pero en la vida de Samuel no fue así. Él le pide al pueblo que lo examinaran en su manera de cómo él se mantuvo fiel al Señor, cómo fue su vida, si hay algo que él les robó, si hay algo que él, a alguien estafó, a alguien, algo malo que él haya hecho, o si los trató mal, los oprimió, actuó injustamente, que se lo digan. Samuel está abierto a ser juzgado. Muy pocos líderes hoy en día se atreven a decir eso, a que están abiertos a mostrar su vida íntima, a que sea evaluado, porque tienen miedo de que les vayan a encontrar algo que no está bien y los vayan a meter a la cárcel. Pero vemos aquí en un ejemplo en Samuel, un hombre de Dios que no tenía nada de qué reprocharle. Amén. Así que vamos a ver ahora también cómo Samuel les recuerda la fidelidad de Dios. Primero Samuel 12, 3 al 4. Samuel le dice: ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor. ¿Sí? Y les dice: mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. ¿Sí? Entonces, en el verso 7, 1 Samuel 12, 7, Samuel le está poniendo a todos aquí que ahora permanezcan en silencio y que les está recordando las grandes cosas y maravillas que Dios había hecho por su pueblo, cómo los había sacado de Egipto, cómo había usado a Moisés y a Aarón para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Que recordaran su pasado. Así que Dios les recuerda cómo Dios ha sido fiel en el pasado y seguirá siendo fiel en el futuro. Dios no abandona a su pueblo. Dios está ahí dispuesto a socorrernos, dispuesto a perdonarnos, dispuesto a ayudarnos si nosotros lo buscamos de todo corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados. Además, Samuel les dice al pueblo de Dios, les recuerda también la fidelidad del pueblo, la infidelidad del pueblo, perdón, ¿sí? Les dice entonces el pueblo de Dios en 1 Samuel 12:10, ahora entonces el pueblo clama al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret, pero te adoraremos a ti, solo a ti, si nos rescatas de nuestros enemigos. Así que Samuel está aquí recordándole al pueblo de Dios cómo habían sido infieles en todos estos años y cómo Dios había permanecido fiel a escuchar su clamor y los había protegido y los había librado de sus enemigos. Así que Samuel le recuerda al pueblo de Dios su infidelidad y lo mal que se habían portado delante de Dios, y le recuerda también cómo Dios había estado fiel a su palabra, a sus preceptos. Y por último, Samuel, la muerte de Samuel nos habla aquí también de que Samuel se despide, ¿sí? Y pidió ser evaluado y le recuerda al pueblo su fidelidad como de Dios, le recuerda la infidelidad del pueblo, y Samuel murió y se juntó todo Israel, dice, y lo lloraron. 1 Samuel 25:1. Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral, lo enterraron en su casa en Ramá. ¿Sí? Hay pocos hombres en la Biblia que habla acerca de que cuando murieron, todo el pueblo se reunió, hicieron luto por muchos días. Uno de ellos fue Abraham, cuando murió, ¿verdad? El pueblo se juntó y hicieron luto por muchos días. También Israel, Jacob, también cuando murió, dice que todos en Egipto se fueron y lo enterraron allá junto a sus padres. Hasta el faraón fue, ¿verdad? Y como embalsamaban el cuerpo ahí en Egipto, duró muchos días, ¿verdad? El luto, y todos lloraron, ¿verdad? Por este hombre de Dios. Cuando muere Moisés, igual, también el pueblo de Dios lamentó la pérdida de Moisés y lo lloraron por muchos años, hicieron duelo, ayunaron y lloraron por la pérdida de Moisés. Igual ahora que muere Samuel, también el pueblo se reunió en su funeral, dice, y lloraron y estuvieron ahí, lo enterraron en su casa y estuvieron ahí, guardaron luto por muchos días, ¿verdad? Porque murió un hombre de Dios.
Así que en conclusión nosotros podemos decir entonces que Samuel vivió una vida ejemplar, desde niño hasta su muerte obedeció a Dios, cumplió su propósito por lo cual Dios lo había llamado. Como profeta escuchó la voz de Dios, instó al pueblo a arrepentirse de sus pecados y a obedecer al Señor con todo su corazón. Como juez lideró al pueblo fielmente y no aceptó sobornos, sino actuó con rectitud delante del Señor, de tal modo que no tuvieron nada que reprocharle en cuanto a su integridad. 1 Samuel 12, 1 al 5. Y como sacerdote nunca dejó de orar por su pueblo, ni dejó de enseñarles lo que es bueno y correcto delante de Dios. 1 Samuel 12, 23. Así que demos gracias al Señor porque Él nunca nos ha abandonado. Recordemos cómo Él ha sido fiel en el pasado, cómo nos ha rescatado de nuestra vida de pecado que llevábamos en el pasado y cómo nos ha transformado nuestras vidas. Recordemos eso, recordemos el amor inagotable del Señor hacia nosotros. Dios seguirá siendo fiel a sus promesas. Por tanto, sirvámosle con un corazón agradecido por el resto de nuestras vidas, así como lo hizo fielmente Samuel. ¿Qué ejemplo nos ha dejado, verdad? Hombres de Dios como Samuel, como estos hombres de fe que podemos conocer por medio de las Escrituras. Así que demos gracias al Señor por estos hombres y mujeres de fe que han dejado un legado, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a dejar un legado a las próximas generaciones, ¿sí? Que cuando nosotros partamos a la presencia del Señor nos puedan recordar como personas de bien, como personas que ayudamos al prójimo, que hicimos lo bueno, ¿sí? No lo malo. Así que oremos al Señor y demos gracias. Yo te invito a que ahí donde estás inclines tu rostro y le pidas al Señor en agradecimiento, le pidas, Señor, que te perdone primeramente tus pecados y que te ayude a vivir una vida recta delante de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, en el pasado. Tú nos has guardado, nos has cuidado, nos has rescatado, Señor, de donde nosotros vivíamos, de la vana manera de vivir, de donde todas las cosas malas que hacíamos en el pasado. Gracias, Señor, porque aún ahí tú nos guardaste, nos cuidaste, no permitiste que murieran, nos libraste de tantos accidentes, de tantas cosas. Tal vez ya estuviéramos muertos, Señor. Si no hubiera sido por tu gracia, tu misericordia, no estaríamos hoy donde estamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Tenemos mucho por qué agradecerte, por qué bendecir tu santo nombre, Señor. Porque tú eres grande, Señor, en amor, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, ayudes a seguir caminando en fe, Señor, cada día en nuestra vida, Señor. Que vivamos una vida agradecida a ti, Señor, que sea lo primero que hagamos al amanecer y lo último que hagamos antes de acostarnos, Señor. Darte gracias, Señor, por todas tus bondades, por lo bueno y maravilloso que has sido, Señor. Yo te pido, Señor, si hay alguna persona que nos está viendo aquí, Señor, que no tiene un corazón agradecido a ti, Señor, que está pasando por problemas, que siente que tú los has abandonado, que quizás está enferma y no sabe por qué le está pasando tanta desgracia, Señor. Te pido, Señor, que ahí donde que toque su corazón, Señor, que le permitas ver, Señor, que tú estás ahí, Señor, para socorrerle, para escucharle sus oraciones y para ayudarle, Señor. Permite, Señor, que a través de estos mensajes, Señor, nuestra fe siga creciendo, que nuestra fe siga enraizándose, Señor, cada día más, Señor, que podamos conocerte cada día más, Señor, como el Dios verdadero, Señor. Gracias por la vida de este hombre, Samuel, Señor, que vivió una vida íntegra, una vida apartada del mal y que juzgó y dirigió al pueblo de Israel con rectitud, que no tenía nada de qué reprocharle, Señor. Gracias por su ejemplo. Ayúdanos a vivir en una vida justa, agradable a ti todos los días de nuestra vida, y te lo pedimos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero que esta palabra ha sido de gran bendición a tu vida, y quiero que antes de despedirnos, mostrarte cómo puedes comunicarte con nosotros. Somos la Iglesia Vida Eterna aquí en Rockford, Illinois. Estamos ubicados en el 3525 de la Broadway, aquí en Rockford, Illinois. Puedes comunicarte con nosotros a través de email, de Facebook o de YouTube. Mira nuestros videos ahí, búscanos como Iglesia Vida Eterna. Estamos para servirte.
Que la paz de Dios esté contigo donde quiera que tú vayas. Y recuerda que aquí estamos para servirte. ¿Tienes alguna petición de oración? Comunícate con nosotros, queremos conocerte, queremos orar contigo. Y si en algo te podemos ayudar, cuenta con nosotros. Estamos para servirte. Soy el pastor Mario Torres y te veo la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Bendiciones para todos.